Bienvenidas al programa Insurrecciones Filtras, un programa pensado para conversar, dialogar respecto a lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en nuestra sociedad contemporánea. El programa de hoy vamos a abordar las preguntas que atraviesan nuestras reflexiones a partir de perspectivas feministas, perspectivas de género. Para poder profundizar sobre esto vamos a tener a invitadas que nos van a poder ayudar a entenderlo de una mejor forma. Estoy aquí con la profesora Soledad Martínez. Hola Sole, ¿cómo estás? Hola Pablo, bienvenidas a nuestras invitadas. Hoy día les damos también la bienvenida a quienes nos escuchan. Hoy día vamos a conversar acerca de las insurrecciones feministas, dentro de estas insurrecciones que queremos analizar en el ciclo de programas. Y para eso tenemos tres invitadas maravillosas que van a hablar desde su experiencia, pero también desde las experiencias de sus organizaciones, las maneras en que los feminismos han ido construyendo esta insurrección de octubre, y es una insurrección histórica, ¿no es cierto?, en Chile. Y además vamos a ver luego cuáles son las formas, las soluciones, las estrategias que ellas proponen. Así que va a ser un programa muy intenso. Nunca tan distante de tu espacio ni tan cerca. Pueda que mi perfume de benzina no se sienta. No soy sorora, no. Así es, un programa que yo creo que va a ser bien interesante, bien atingente. Vamos a contar con la participación de la coordinadora feminista. Tenemos a dos representantes, ¿cierto? Rocío y Paz, que nos van a ayudar a construir respuestas sobre las preguntas que tenemos. Y a su vez también con María Angélica Benavides, doctora en Psicología Social y representante también de la Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria, participe también en el Museo de la Mujer, ¿cierto? Y que también nos va a ayudar a entender las preguntas al respecto. Yo, para comenzar, solamente quería recordar una dimensión política, unas noticias políticas que han ocurrido, y luego vamos a abordar las preguntas, pero que algo que yo creo que no puede quedar en el tintero. El Estado de Chile recientemente había designado una ministra de la Mujer, como hace más de un mes, ¿cierto?, Santelices, que fue ampliamente criticada, ¿cierto?, por las gestiones que había realizado en el pasado, cuestionamientos también por su experiencia en el área, en el contexto de la perspectiva de género, y a su vez, luego de que ya no siguiese en el cargo, fue reemplazada por Salaquet, la nueva ministra, ¿cierto?, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que también ha sido cuestionada básicamente sería como más de lo mismo. Yo he estado revisando prensa al respecto. Yo quisiera conocer la percepción también de nuestras invitadas al respecto, y también considerando un dato. El dato concreto que he observado es que el Estado de Chile ha promovido no darle urgencia, por ejemplo, a un proyecto que tendía al tema del postnatal, ¿cierto? El Estado de Chile concretamente llamó a no darle urgencia a aquello, y efectivamente el Senado declaró inconstitucional dicho proyecto y lo rechazó porque era un gasto público importante, y a su vez porque no tenía el auspicio del Estado, del Poder Ejecutivo. Yo no sé qué habrá hecho la ministra de la Mujer a favor o en contra de esto, desconozco concretamente, pero la respuesta del Estado ha sido categórica, en consideración de que al menos solamente en Santiago, me refiero en el Gran Santiago, según el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, se perdieron 300.000 trabajos remunerados de mujeres, sumado a la precarización laboral que sistemáticamente existe. Yo dejo esa idea puesta, y a modo de presentación me gustaría que tomara la palabra nuestras invitadas, ¿cierto? No sé, la coordinadora. Sí, ayer nos dimos cuenta de que no se admitió, no se siguió admisibilidad del proyecto de postnatal parental, lo que demuestra desde la perspectiva jurídica, porque yo además pertenezco a OFEM, seguimos
súper de cerca la tramitación o la posible tramitación de este proyecto y no muestra nada más que la postura del gobierno frente a seguir precarizando la vida de las mujeres en Chile. Hoy día las mujeres trabajadoras seguimos estando en una situación precarizada mucho más que la de los hombres, las mujeres madres mucho más aún. La ministra del Trabajo ni siquiera fue a la discusión en el Senado, ni siquiera estuvo presente un proyecto que es directamente de su cartera, lo que viene a reforzar que para este gobierno la cuestión de la mujer no es de importancia. Generar gasto público para beneficio de las mujeres de Chile y enseguida los niños y niñas de Chile no está dentro de las prioridades de este gobierno y lo rechazamos desde ABOFEM categóricamente, evidentemente. Y María Angélica, ¿y tu percepción respecto a lo que está ocurriendo en relación a este punto? Más allá, después vamos a abordar las causas, ¿cierto? ¿Tu percepción respecto a esta contingencia? O sea, yo creo que primero las personas que han puesto ahí, las mujeres que han puesto ahí este gobierno, porque es de los gobiernos, no tienen ni idea de lo que es, digamos, la perspectiva ni de género, ni de ser feminista. Entonces no tienen una visión de eso. Si hay gente acá en el gobierno que ha dicho, yo no sabía que había tanta pobreza. O sea, a ese nivel yo creo que se van a seguir dando estas luchas para que se incorpore este que es un derecho humano, ¿no? Sobre todo en este momento. Entonces, yo creo que es eso, a mi modo de ver, y como después vamos a trabajar el tema, está puesto desde este modelo que ha permeado todas las subjetividades nuestras también, y bueno, y ni decir de los que tienen el poder en este momento. Entonces, estas mujeres viven en otro mundo y además no tienen idea de lo que alguna vez es plantear el tema del trabajo y de que ganamos menos que los hombres, etcétera, etcétera. Yo creo que eso. Hola, buenos días. Bueno, yo quisiera un poco analizar cuando Mónica Salaquet entra, ¿cierto?, a la cartera de la ministra de la Mujer y el presidente Sebastián Piñera da unas palabras al respecto y da a entender de que el rol de este gobierno y principalmente también del Ministerio de la Mujer es resguardar la vida y la familia. Entonces, en ese contexto nosotros entendemos que la derecha que gobierna nuestro país es una derecha profundamente conservadora, y yo no sé bajo qué premisa se basa para dar cuenta de la defensa de la vida y la familia. ¿Qué vida y qué tipo de familia, cierto? Porque este gobierno, si bien es neoliberal en su apertura a la globalización de los mercados, es bastante conservador en cuanto a cómo entiende la sociedad y la cultura. En este sentido, nosotros entendemos que no tenemos un gobierno y no tenemos una ministra que protege a las mujeres y la condición de violencia estructural en la cual nosotros vivimos cotidianamente. Entonces, en ese contexto, claramente nosotros no podemos esperar que un gobierno como este hoy en día venga a proteger a las mujeres, madres, y también a la infancia, a la primera infancia, en un contexto de estado de catástrofe a nivel nacional. Entonces, en ese sentido no nos extraña que tengamos un Ministerio de la Mujer que ni siquiera se aparece cuando están legislando sobre la protección de las mujeres y niños y niñas en este contexto. Entonces, ¿cuál es aquí quizás es el aprendizaje de nosotras como mujeres organizadas, feministas? Es dar cuenta de que simplemente no podemos esperar nada, absolutamente nada, de un gobierno ultraconservador, ¿cierto?, que no defiende los derechos de las mujeres y que claramente tenemos que hacerlo a través de una lucha organizada de mujeres en este contexto que nos va a permitir ir avanzando en la conquista de nuestras demandas y de nuestros derechos. Bien, gracias Paz, y gracias por el análisis. El tema que pone Pablo sin duda es una más de las situaciones de continuo que nos han hecho levantarnos como feministas desde octubre y desde mucho antes, ¿no? Entonces, son situaciones que
la coyuntura nos va mostrando por qué es necesario un movimiento feminista y por qué es necesario que salgamos y estemos constantemente haciendo nuestra crítica feminista, ¿no? Bien, muy interesante. Vamos a pasar al siguiente bloque y antes de eso les vamos a invitar a escuchar un tema muy contingente de nuestra querida Anita Tijoux, que es antipatriarca. Así que vamos con ese tema y a la vuelta partimos con el segundo bloque. Regresamos entonces a este capítulo de Insurrecciones Quiltras. Vamos entonces a profundizar con esto comprometido, ¿verdad? Con esto que estábamos comenzando a tensionar. Acá, la verdad, la idea se trata de hablar, plantear nuestras ideas de manera totalmente libre. Nuestras invitadas van a dar ejercicio a dicha práctica y a partir de unas preguntas, básicamente una pregunta. En este contexto, entonces quiero preguntarles para abrir el diálogo, según la perspectiva que han tenido, según la trayectoria, las vivencias y experiencias que han podido conocer desde sus distintas organizaciones sociales, ¿qué originó? ¿Qué originó el estallido? ¿Cuál es la lectura que hacen respecto al estallido? Y el estallido y a su vez respecto también a la propia pandemia, ¿sí? Quiero situar los dos elementos. Ustedes harán las distinciones si que ven distinciones, pero el origen del estallido y los alcances de la pandemia. Quiero que se puedan referir al origen, insisto, del estallido y el manejo de la pandemia. Yo creo que a mi modo de ver y entender, y al modo de ver de muchas de nosotros también, el origen del problema, tanto de la revuelta social como hoy, digamos, el tema de la pandemia, los alcances que tiene la pandemia y que todavía nos vislumbramos lo que viene después. A la base de todo esto, y desde muchos años, está, yo creo que hay que nombrarlo, este modelo económico neoliberal, ¿verdad? Un modelo que nos hizo creer por muchos años y que todavía hay mucha gente que lo piensa, y pensar también que el tema de las injusticias, el tema de la desigualdad social, el tema del individualismo, fueron parte de los discursos de los inicios de lo que estaba ocurriendo acá, nomás de todo, a partir de la llamada democracia, ¿no? O sea, que no hubieron cambios para nada. El tema de que cuando llegó la supuesta democracia, siguió el modelo y se profundizó además, ¿no? Entonces, se hablaba de un oasis, ¿verdad? Ejemplo para los países latinoamericanos y muchos países europeos también, ¿no? Entonces vendía esta imagen de crecimiento, de bonanza económica, de riqueza, pero sí no daba cuenta de las tremendas desigualdades que habían en todos los planos, ¿no? Entonces, sí. Disculpa, María Ángeles, entonces por lo que tú planteas que uno de los elementos, por lo que yo estoy entendiendo, como potentes de que habría facilitado todo esto, serían como estas injusticias, las injusticias sociales, Sí. por lo que articuladas o fomentadas por un modelo. También María Angélica dice algo que a mí me gustaría que Rocío y Paz lo retomaran, ¿no? El tema de este discurso de somos un país exitoso y si nos comparamos con el resto de Latinoamérica somos mejores, y entonces partir con una cuenta diaria en donde se habla de las catástrofes que están quedando alrededor del mundo y luego se habla de las propias cifras un poco para hacer este contrapunto, ¿no? Me gustaría que lo recojamos a ver si hay una lectura respecto de eso, chicas. Bueno, yo creo que en esa condición siempre quienes están gobernando nuestro país han estado maquillando un poco el cómo se vive la cotidianidad de quienes vivimos acá, ¿cierto? Entonces, en ese sentido es súper complejo acceder a los discursos del poder cuando entendemos que esos discursos están completamente deslegitimados, ¿ya? Hoy día vemos, por ejemplo, cómo se han manoseado todas las cifras de personas infectadas con COVID. Entonces, en ese sentido, nosotras quienes vivimos cotidianamente el ser mujeres trabajadoras, ¿cierto? Madres en este país, entendemos que ese discurso
es un discurso de poder que no está situado en la realidad de nuestra gente. Y cuando el estallido social se levanta, cuando la gente empieza a organizarse, nosotras como mujeres damos cuenta de que llevamos años de lucha respecto de parar las condiciones de precarización en las que las mujeres viven y también las condiciones de violencia cotidiana, ¿cierto? Porque cuando hablamos de un modelo económico, también hablamos de cómo ese modelo económico es parte de algo mucho más grande, que es una cultura, ¿cierto?, que está cimentada bajo el poder del hombre, y a esa es la que nosotros le llamamos la cultura patriarcal, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos hacer muchos cambios de modelo económico y levantar condiciones de justicia social también, pero si esta condición cultural continúa permeando, por ejemplo, a la infancia en las escuelas, lo que ocurrió hace unos pocos días cuando se denunció que en unas capacitaciones de profesores aún tenemos una educación sexista, ¿cierto? Que les está enseñando a los profesores que existen diferencias emocionales, físicas, etcétera, entre hombres y mujeres que delimitan sus formas de aprendizaje. Estamos entendiendo que el movimiento feminista tiene una lucha tremenda que dar, no solamente para hacer caer un modelo económico que claramente es desigual y que este sueño, ¿cierto?, de ser como los mejores de Latinoamérica se está cayendo a pedazos. También entendemos las mujeres que hay una cultura que hay que atacar, que es la que principalmente a nosotros nos mantiene en condiciones de violencia y desigualdad. Comparto justamente el punto y a su vez Rocío creo que también quiere plantear algo, ¿cierto? Sí, recogiendo un poco lo que dicen todas las invitadas o las dos invitadas que han hablado, me parece que esta venta de Chile como el país exitista, el mejor alumno del modelo que nos impusieron luego de la dictadura o durante la dictadura y se profundizó, claramente está basado en los números, como lo mencionaba Paz, números maquillados, índices que no tienen correlación con la realidad concreta de la ciudadanía y que bastaron 2 meses o 3 meses de pandemia para demostrar la inseguridad laboral, la inseguridad social en la que se encuentran todas las chilenas y los chilenos. Y esto demuestra que efectivamente las políticas públicas que a la larga se han ido implementando tienen como centro efectivamente seguir reforzando el modelo, y es lo que el movimiento feminista se viene hace tiempo cuestionando y diciendo, espérate, no, este modelo no es el que nos acomoda, no es el modelo que nos permite ser un poco más libres, nos oprime, y no solo, como decía La Paz, efectivamente tenemos que eliminar o cambiar el modelo, sino que tenemos que también cambiar nuestras prácticas. Efectivamente, no es solo el modelo, pero este modelo sí está casado con esta cultura patriarcal, y que esa es la diferencia que tiene el movimiento feminista con cualquier otro movimiento social, a mi parecer, porque nosotros ponemos en cuestión no solo el modelo, sino que también la cultura patriarcal, las formas de relacionarnos, y eso ha sido algo que se ha visto a nivel internacional. Por eso tenemos tiene un carácter tan internacionalista este movimiento feminista, porque tenemos muchas similitudes con muchas mujeres de distintos países que a lo mejor en lo social o en su país el modelo no está tan profundizado, pero sí la cultura patriarcal la sigue oprimiendo. Entonces, las nuevas formas que plantean las feministas, que planteamos de relacionarnos, de vincularnos como sociedad, son las que debiéramos recoger y que se han planteado desde el estallido social, desde este despertar que tuvo Chile. ¿Y por qué fue tan importante el 8M? ¿Por qué es tan importante lo que tenemos que decir las mujeres, tanto en la calle, pero también en las esferas de poder? Por eso es importante que mujeres y aquí vuelvo un poco al tema anterior, que mujeres con capacidades tanto técnicas como visión de género, lleguen al poder, porque podemos llegar muchas mujeres al poder, pero si no existe esta perspectiva de género para aplicar las políticas públicas, para idear políticas públicas, entonces no va a haber una gran diferencia o no la vamos a sentir las mujeres, y hoy día efectivamente las mujeres y la infancia somos las más precarizadas. Ok, de acuerdo. Entonces, no sé, María Angélica, ¿tú quieres a lo mejor tomar lo que han dicho las contertulias? Sí, plantear igual, chiquilla, porque aquí todo el mundo es más joven que yo.
que hay una memoria colectiva de las luchas de las mujeres desde mucho antes, digamos, de mucho antes. Antes, claro, no nos llamábamos porque había todo o sea, éramos demoníacas y hablábamos que éramos feministas, por ejemplo, hace muchos años atrás. Pero acuérdense que seguramente sí han leído que a partir del golpe de Estado las mujeres fueron las primeras en salir a las calles buscando a sus familiares. Y ahí salieron del espacio privado al público, se fueron politizando. Nuestras madres, por ejemplo, abuelas, etcétera, ¿me entiendes? Y que muchas de ellas están vivas todavía y siguen trabajando desde lo político y desde lo social, o sea, salieron ya. Está esa memoria. Pero hoy día, así como lo que ustedes dos planteaban, Paz y María Paz, ¿verdad? Y Rocío, tiene que ver también con que hay una cultura que hay que empezar a cambiar, y yo creo que se ha ido dando. Esto que ustedes estén organizadas, que nosotros estemos organizadas, que se planteen los medios de comunicación en esta radio, qué sé yo, tiene que ver cómo vamos desnaturalizando lo que está súper naturalizado, ¿verdad? Y también desde las universidades, desde el mundo de la academia y del mundo estudiantil. O sea, es un trabajo que tenemos todavía que dar muchísimo. O sea, hay universidades que ya estamos trabajando el tema del feminismo, el tema del género, el tema del patriarcado, el tema de nueva masculinidad, no sé, hay un montón de hoy día desde la academia, por ejemplo, y hay que posicionarse. Esto fue las luchas que hicieron las mujeres en el mayo feminista, ¿no? Desde ahí empezó cuando vieron las mujeres autoconvocadas, ahí surge todo esto colocado sobre la mesa y la universidad empieza a cambiar. Va, entre comillas, alguna, ¿no? Pero yo creo que se está dando ese cambio. Tenemos una memoria feminista y una memoria feminista de ancestras, ¿no? Que parten hace mucho, mucho tiempo poniendo este tema. Y bueno, podríamos decir que este grito patriarcado y capital, alianza criminal, este grito que se escucha en las calles, ¿no? Cuando salimos las feministas, es bastante una síntesis de lo que hemos conversado. Bien, ahora la coordinadora feminista de Chillán nos ha propuesto una canción, así que las dejamos a ella para que la presenten. Súper. Hay un grupo de música argentina llamada Féminas, ¿ya? Y hay un tema muy bonito ahí que se llama Mi propio parto. Y yo creo que en estos tiempos de crisis estamos todas pariéndonos nuevamente a nosotras mismas. Fresca y ornamentada, peina los ruidos. Muy bien, después de este tema muy interesante, volvemos con las contertulias de la Coordinadora Feminista, Museo de las Mujeres, ¿no es cierto? María Angélica. Y les vamos a plantear porque esta es nuestra sección Catarsis Saludable, donde hablamos acerca de nuestras propuestas, ¿no? Y en esta sección entonces les vamos a preguntar eso, ¿cuáles creen ustedes que son las formas, las soluciones, las propuestas que desde las insurrecciones feministas podemos plantear o hemos planteado históricamente para ir cambiando las cosas? Bueno, yo creo que el año pasado, cuando nos unimos en la revuelta, las mujeres feministas acá en Chillán, tuvimos aprendizajes bastante claros respecto de cómo nosotras nos organizamos para hacer política, ¿ya? Yo creo que nuestra primera militancia como mujeres está en el movimiento feminista, primero y ante todo. En ese sentido, el llamado de nosotras es hacer y a crear nuevas formas de hacer política, alejadas de la política patriarcal, ¿cierto?, que dista mucho de las condiciones de poder y de los egos masculinos para poder generar condiciones de cambio. En ese sentido, es muy importante que como mujeres nos continuemos organizando y vayamos fundando estas nuevas formas de hacer política, lejos de los dispositivos de poder que finalmente terminan generando una competencia dentro de los mismos espacios políticos, ¿cierto? Al reproducir como estas condiciones patriarcales de hacer política. En ese sentido, el llamado es a buscarnos, a encontrarnos, y también a no bajar la guardia, porque los derechos de las mujeres siempre se han conquistado cuando nos unimos de forma sistemática. Cuando bajamos la guardia, estos derechos tienden a desaparecer. Y más en estado de crisis ocurre que los gobiernos de turno tienden a levantar políticas que sirven en el momento de crisis, entre comillas, por ejemplo, los toques de queda, ¿cierto?,
pero estos lamentablemente se continúan perpetuando luego que los estados de crisis pasan, ¿ya? Entonces hoy en día, por ejemplo, no se les permitió a las mujeres feriantes trabajadoras en Chillán continuar con su trabajo debido a la pandemia, pero esto va a continuar, y esto seguramente va a continuar todo el invierno y seguramente va a llegar la primavera y va a continuar, ¿ya? Y esto porque ellos instalan sus políticas en estados de crisis y estas políticas luego continúan. Y esto se da cuenta si hacemos revisión del mundo, ¿cierto? Luego de guerras, por ejemplo, o otras condiciones de catástrofe, tienden a las políticas de cada país a ser cada vez más conservadoras. En ese sentido, solo la organización es la que nos permitirá generar estas condiciones de liberación constante y el acercamiento de nosotras también a otras mujeres que tienen problemáticas muy parecidas a nosotras también. Recordemos que mientras más bajo la línea de la pobreza, son más las mujeres que son dueñas de casa. Y en este sentido, esta crisis golpea fuertemente a las mujeres más precarizadas. Muy bien, lo hablábamos, ¿no?, en nuestro programa pasado, algo como doctrina del shock, ¿no? Aprovechar estos espacios para restringir aún más las libertades y los derechos. Yo muy de acuerdo con lo que plantea María Paz, y además que ya muchas de nosotras y de grupo estamos haciendo todo ese trabajo, ¿no? Ya les decía antes que desde la academia, por lo menos, las chicas y las chicos han puesto los temas sobre la mesa y se están llevando a cabo, pero también desde el mundo social. Por ejemplo, es posible que no se llegue a todas las personas, pero yo creo que la mayoría hoy día, yo creo que hay poca gente que no tenga un celular, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el tema aquí es que desde el Museo de las Mujeres, vamos, y eso les voy a enviar el link para que ustedes vean, estamos organizando una página y que ahí invitamos, chiquillas, la invitamos a ustedes a participar en ella, a enviar cosas, chiquillas de la coordinadora de feminista, ¿no? Y también a ustedes para que empiecen a enviar materiales. Tenemos unos encuentros que se llaman encuentros cómplices, donde se trabajan estos temas, por ejemplo, se entrevista a una persona, qué sé yo, y se van trabajando distintos temas. Las crónicas de la pandemia, también, para que se vea desde el punto de vista de nosotras, las mujeres, lo que está ocurriendo con nosotros. Desde las resistencias que tenemos, desde todo lo que tiene que ver cómo hacemos ese trabajo. Pero yo creo que a mí hay una cuestión súper relevante e importante, es el tema de la comunidad. En la medida en que nosotros hacemos el trabajo en la comunidad y en lo comunitario, hoy han surgido un montón de iniciativas que eran también de esta memoria colectiva yo de antes, ¿no? Ollas comunes, comprando juntos, qué sé yo, todo el tema de apoyando a las personas mayores que viven solas. Ese trabajo, de ahí uno va, y normalmente lo hacemos las mujeres. Ese trabajo yo creo que va dando cuenta de esta mirada distinta, y el individualismo hay que echarlo abajo, ¿me entiendes? Es cierto, este modelo, vamos a ir poco a poco haciendo esto distinto, no lo que piden ellos, no como el empoderamiento individual, sino que sea trabajos comunitarios colectivos. Yo creo que eso es vital, ¿no? Entonces, yo llamo, y yo creo que ustedes, chiquillas, lo deben estar haciendo ahí también, son parte de esta mirada nueva, no ni siquiera nueva, porque ya decía yo que es memoria colectiva, de hacer este trabajo comunitario, desde el feminismo también, sí. Muy bien, la comunidad entonces es una solución, la colectividad, ¿no? Volver a lo colectivo. Rocío. Ambas invitadas ya han mencionado que es efectivamente nuevas formas de relacionarnos, la comunidad, tener la solidaridad colectiva y dejar de lado la visión individual. Una de las formas de poder dejar atrás este modelo, yo creo que también desde la perspectiva del poder público, un cambio de constitución es fundamental. Las reglas de cómo se maneja el poder público y el privado y cómo se relacionan en Chile están mal. Lo hemos visto en pandemia, lo vimos durante el estallido social, y es fundamental que la ciudadanía completa, tanto mujeres como hombres, se volquen en este cambio de la estructura del poder, porque si no cambiamos eso, lamentablemente las realidades tampoco van a cambiar mucho. Ya la gente salió a la calle, más o menos el diagnóstico está hecho, entonces la acción hoy día es efectivamente tomarnos del poder. Y una forma es el cambio constitucional, una forma es el reconocimiento de la labor de las mujeres y la labor de cuidado como fundamental y base de esta sociedad. Por La Paz mencionó lo que se denomina la feminización de la pobreza, y efectivamente hoy día las mujeres son las más precarizadas, son las más pobres, son las que tienen peor acceso
al trabajo y en peores condiciones. Entonces, si no tomamos en cuenta que Chile es un Estado o una sociedad que está en su base integrada por las mujeres jefas de hogar y que su labor como cuidadoras de la familia es importantísima, entonces no van a haber grandes cambios, y ahí el poder público es el que tiene que escuchar a la gente nomás. No queda otra, ellos tienen un mandato que tienen que ejecutar. Acá quienes de verdad tenemos el poder y hay que ejecutarlo somos nosotros, la ciudadanía. Claro, yo coincido plenamente con los análisis, ¿cierto? ¿Cómo es que existen el foco en recuperar esta memoria colectiva que apunta hacia un trabajo de lo comunitario o un trabajo que a su vez permite confrontar el individualismo? ¿Cómo se confronta el individualismo según lo que yo recojo de lo que están planteando ustedes? El individualismo se combate con comunidad, con colectivos, con solidaridad. Y sobre todo considerando, a propósito de lo que estamos conversando, considerando con especial énfasis la precarización sistemática, ahora explota con más visibilidad, pero la precarización sistemática del mundo del trabajo de las mujeres. ¿Y cómo podría afrontarse eso de acuerdo a lo que nos plantea Rocío también en este momento de catarsis saludable, ¿verdad? Sería a través de un cambio en la Constitución, de acuerdo a lo que nos plantea Rocío. Es un tema que se ha ido visibilizando con fuerza, pero también en este contexto se ha invisibilizado. ¿Cuánto tiempo más demorará en invisibilizarse más aún? ¿O se visibilizará? Bueno, eso no sabemos, ¿cierto? Pero es un tema que por cierto, que encuentro que es muy, muy atingente. ¿Cómo es que este tema respecto a la Constitución se discute nuevamente y no queda en un tema secundario, como si fuese algo alejado, no tuviese incidencia en nuestra realidad concreta, ¿cierto?, del día a día? Como esos elementos yo recojo de esta conversación. Yo quiero primero, antes de ir culminando este cierre del capítulo 2, ¿cierto?, agradecer a cada una de las invitadas por su tiempo. Sabemos en el contexto en el que estamos. Queremos agradecer a la coordinadora feminista, especialmente a Paz y a Rocío, que han podido dar su lectura respecto a lo que ha ocurrido, a María Angélica Benavides también, como parte de la Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria, como mujer, parte del Museo de la Mujer, ¿cierto? Y participa en una serie de otras redes también bien importantes. Y por cierto, a Soledad Martínez, ¿cierto?, que conjunto realizamos este programa. Sí, agradecer a Rocío Ismeri, Paz Calderón, María Angélica Benavides, agradecer a la coordinadora feminista y todas las organizaciones que están asociadas a esta coordinadora, pues sabemos que esta es una agrupación de agrupaciones y también ojalá que esto sea el principio de una buena red de conversación, ¿no es cierto?, con feministas también que están en Bio Bio. Sabemos que María Angélica está en Bio Bio, así que Ñuble Bio Bio tenemos que ahí tener relaciones de cooperación. Les agradecemos muchísimo su participación, han sido súper interesantes sus respuestas y su análisis. Esperamos que podamos seguir creciendo con redes de insurrecciones en otras áreas, así que escúchenos en los próximos programas que van a traer nuevas insurrecciones interesantes desde octubre, pero algunas, como decíamos, desde mucho antes. A propósito de las redes que mencionaba Sole, comentarle a todos quienes nos escuchan que tenemos redes sociales, virtuales al menos. Estamos en Twitter, Programa Quiltras, y estamos también en Instagram, Programa Quiltras. Esas son nuestras redes sociales para quienes nos puedan seguir, ¿verdad? Y ahora quiero que demos paso a María Angélica. Ahora nos estamos despidiendo, ¿cierto? Ya nos encontraremos en nuestro programa la próxima semana. María Angélica, por favor, preséntanos el tema que has identificado. Ya. Pero antes agradecer igual la invitación, y yo creo que, y con las chiquillas de la coordinadora, tenemos que seguir en redes. Si no hacemos eso, si no hacemos este trabajo en redes, cuando vuelva todo este tema ya, o sea, hay que seguir con las cabildas. Aquí hacíamos cabildas feministas con varias organizaciones, y de hecho, les doy el dato, Soledad y Pablo, porque está Conciencia Sur, que es un grupo de mujeres feministas de la ciencia, no sé, científicas, para que ustedes puedan hacer un programa con ella. Bueno, decirles que cambié, la música que tenía era Resistiré, que es famosa, ¿no? Pero hoy día quiero que puedan escuchar a Norma Elena Gadea, no sé si alguna vez la escucharon, pero ella es nicaragüense,
feminista nicaragüense de la historia de la revolución sandinista, porque ahí viví 10 años yo también, y la conocí ahí, y tiene una canción que se llama Mis derechos de mujer, Norma Elena Gadea, para que yo, si no la encuentran, por favor me dicen porque yo la tengo, ¿ya? Bueno, y agradezco igual. Yo creo que da para o sea, es mucho más potente que Resistiré, que también ya todo el mundo tiene, pero tiene que ver con la música que ustedes también han planteado acá. Gracias. Bueno, yo también quisiera agradecer la invitación. La coordinadora feminista de Chillán continúa levantando espacios para seguir organizándonos, así que está la invitación abierta. Hoy día también estamos acompañando a las feriantes de la Diagonal Las Termas, que están dando una lucha tremenda por volver a trabajar. Más de 100 familias precarizadas, con una orden desde la Intendencia y desde el municipio, en la que no les permite instalarse para ejercer su legítimo derecho al trabajo, ¿cierto? Entonces, la invitación está a que como mujeres también nos unamos a levantar nuevas formas de hacer política y a organizarnos para por fin vencer, ¿cierto? Agradecer la invitación del programa Quiltras. Es importante que los medios independientes recojan la voz de lo que no está en los medios públicos de información. Así que cualquier intento de poner la voz de la insurrección o de la gente o del pueblo organizado se agradece. Así que nuevamente muchas gracias por la invitación a la coordinadora, y estamos también dispuestas a cualquier trabajo en conjunto para poder hacer de Chile un país más justo para todas y todos. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces con Mis derechos de mujer. Quiero decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo. Cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Parido los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. Que la escoba a la cocina, de la cocina a la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo. Cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo. Cuando yo diga que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer.